Bueno, precisamente para conversar sobre este tema estamos con la diputada del Partido Radical, Marcela Hernando. Gracias por estar con nosotros, diputada. Bienvenida. Muchas gracias, Sebastián. Diputada, la explicación que da el Ministerio de Salud, ¿le parece suficiente? No me parece suficiente. Yo creo que hoy día lo importante es que casi 10.000 chilenos murieron sin ser atendidos. Y eso es lo grave. Yo creo que el que se esté midiendo de una manera o de otra, además que hay voces disidentes que dicen que es el periodo precisamente en el que se medía de la misma manera que el año pasado, así que no correspondería esa argumentación. El mismo doctor Enrique París, expresidente del Colegio Médico, plantea eso precisamente, que la metodología no ha cambiado en el fondo. Efectivamente, que hasta julio del 2018 no había cambiado. ¿A qué se puede atribuir entonces, si no hay metodología de por medio o un error metodológico, un cambio metodológico? ¿A qué se puede atribuir esto? Y que haya aumentado, entendiendo que la curva venía en descenso. Venía en descenso, la mortalidad por varias causas venía en descenso, pero el tema de las listas de espera yo creo que tienen un mal manejo, siguen teniendo un mal manejo. A pesar del escándalo que hubo en el año 2017, en el que hasta una causa en fiscalía, que todavía no termina de arribar a alguna solución, sin embargo todavía existe un mal manejo y yo quisiera sacar a colación un reclamo que tienen los funcionarios de el San Borja, que en este rato han estado exhibiendo algunos carteles que para mí son bien gráficos, y hay movilizaciones y amenazas de paro, porque no les han comprado equipamiento para resolver ellos la lista de espera, lo que los obliga a comprar servicios en el sector privado. Y ellos dicen, le dicen al ministro que por favor se preocupe más de los hospitales reales y después de los hospitales digitales. ¿Usted cree que ha habido un error en la priorización de los recursos del gasto en el ministerio? Yo creo que sí. Yo creo, y eso es algo que nosotros lo vimos este año en la discusión del presupuesto, respecto de, si bien es una de las carteras que aumentó el presupuesto, la mayoría de las cosas están yendo a innovaciones de las cuales no tenemos claro cuál es la forma de licitarlo, ni cuál es la forma en la que se van a llevar a efecto. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad dentro del ministerio? ¿Es del ministro Santelices? ¿Es del subsecretario Castillo? A mí no me gustaría meterme en los líos que ellos tienen y en el conflicto que tienen, pero sí te puedo decir que desde mi experiencia es malo que exista este conflicto permanente, porque hoy día, por ejemplo, sale a hablar la subsecretaria Daza, que es la subsecretaria de Salud Pública, y ella no tiene en realidad ningún ámbito de competencia en esto. El ministro está en funciones desde el lunes, por lo tanto, él podría haber salido, o en su defecto el subsecretario de redes, porque este es un problema de redes asistenciales. En ese contexto uno ve que ese conflicto está trayendo dificultades administrativas allí. Es que ese es el punto finalmente, porque es Vox Populi la mala relación que existe entre el ministro y el subsecretario Castillo, y al final eso podría estar teniendo eventualmente algún tipo de repercusiones desde el punto de vista de la gestión de la cartera, ¿no? Yo creo que las tiene. No obstante ello, a mí lo que me interesa son algunas denuncias que por lo menos yo he hecho insistentemente en relación a inversiones. Nosotros hoy día tenemos en la división de inversiones a personas que están denunciadas e investigadas por haber contratado 19 personas del hospital de Buin y haber percibido parte de esas remuneraciones que además se recibían sin hacer ninguna función. Son las mismas personas que trabajaron en SACIR en el periodo anterior. Y aparte de trabajar en SACIR, hoy día son los responsables, la constructora, de haberle adjudicado durante este periodo 4 adjudicaciones de hospitales nuevos que se van a construir, de licitaciones. Entonces tenemos el derecho a pensar que las cosas tienen que transparentarse de otra manera. ¿Y eso qué refleja de lo que está pasando dentro del ministerio? Que hay personas que están dentro del ministerio que a mí me parece que deberían ser apartadas de sus puestos mientras no se clarifique qué es lo que pasa desde el punto de vista administrativo y además de investigaciones por la Fiscalía. ¿En relación a ese caso en particular o a lo que estamos hablando también? A todos los dineros el presidente dijo que durante estos 4 años iban a gastar más de 4.000 millones de dólares en inversiones y hay anunciado más de 75 construcciones de hospitales, consultorios, etcétera. Eso es mucho dinero y mi preocupación es quienes lo están manejando al interior de la división de inversiones. ¿Y eso es responsabilidad del ministro Santelices?
vitalicia en último término? La persona que los contrata y que son de la confianza. Yo le pregunté al subsecretario Castillo en mi entrevista la semana pasada si estas personas eran de su confianza o de la confianza del ministro. La verdad es que él me dijo que concretamente el jefe de la división era de su confianza, porque depende directamente de él. ¿Y por tanto entonces sería Castillo quien debería asumir las responsabilidades? Debería asumirla respecto de esta jefatura. Ahora, diputada, respecto al tema inicial de esta conversación, que tiene que ver con estas muertes en listas de espera, este fue un compromiso también desde el gobierno en la época de campaña. Enrique París, hoy día, quien participó, también hacía su propia mea culpa, incluso no por la ejecución, por supuesto, porque no le compete, pero sí respecto a los objetivos que se había planteado, por lo menos el programa de salud, ¿no? Y este era uno de los temas centrales en la gestión, avanzar en reducir la lista de espera, entendiendo que era imposible llevarla a cero, pero que sí se hicieron los esfuerzos máximos por acercarlo a eso. El problema, dice él, es de gestión, finalmente, y de la forma en la que conversan el sector de atención primaria con el sector hospitalario. ¿Usted cree que es efectivamente eso, que es un problema solo de gestión? Que es multicausal, y probablemente haya mucho de eso que tú dices, pero también tiene que ver con las posibilidades de resolución de algunos hospitales. Y me voy de nuevo a lo que dice el San Borja, los funcionarios de San Borja, que ellos podrían resolver muchas listas de espera si es que tuvieran los equipamientos necesarios. Y en otras partes del país han ido mejorando, y uno lo ve. Yo soy de Antofagasta y uno ve cómo en el hospital han ido de alguna manera resolviendo en mayor medida las listas de espera. Y que finalmente este no es un problema nuevo, ya se arrastra desde muchísimo tiempo, y otros gobiernos de anteriores también. El tema es que las respuestas son similares, finalmente. Falta recursos, falta equipamiento, faltan profesionales, falta de gestión. Son una combinación, como dice usted. Pero ¿en qué momento se permite inyectar los recursos suficientes para que el Ministerio de Salud pueda evitar estas cifras, que gente siga muriendo esperando una atención? La lista de espera se construye precisamente para priorizar aquellas cosas que son más graves y que podrían provocar mortalidad. Y yo creo que allí lo que se está haciendo es privilegiar aquellas cosas que son rentables en el tiempo y que es más fácil. Por ejemplo, las cataratas no matan. Sin embargo, se operan grandes cantidades y se dice se disminuyó la lista de espera en tanto. Eso es efectivo, efectista, más bien. Por lo que significa la reducción. Por lo que significa en reducción en número. Pero no necesariamente se dan los mismos recursos a cosas que sí pueden provocar mortalidad y que son mucho más urgentes, como el cáncer. Y hoy día veíamos en las publicaciones y en toda la difusión de estos datos el cómo hay gente que muere sin haber sido atendida por especialistas con temas que son bastante graves y que son de mucho más breve plazo para atenderlo. Diputado, ¿usted esperaría una clarificación de parte del Ministerio de Salud respecto a lo que está ocurriendo con esto? Yo creo que sí. Durante el periodo pasado yo recuerdo a varios diputados de la UDI concretamente que pidieron incluso intervención de la Fiscalía e investigación de esto como si fueran cuasi delitos de homicidio. Uno podría también decir que hay una responsabilidad, a lo mejor involuntaria, pero hay una responsabilidad. Y en ese contexto a mí me gustaría que si no es una auditoría propia del Ministerio, sea una de Contraloría, y nosotros desde marzo, desde la primera semana de marzo, nos vamos a encargar de que esto se investigue. ¿Comisión investigadora, si es que necesario? Puede ser a través de una comisión investigadora, como de pedirlo directamente a alguna de estas entidades. Diputada, gracias por haber venido esta noche. Muchísimas gracias. Muy amable. Nos vamos a la pausa, hacemos un corte aquí en CNN Prime, volvemos de inmediato. Gracias.